Los géneros periodísticos en contenidos digitales. En general e independiente del medio en el cual se emplean, podemos decir que los géneros periodísticos guardan una estrecha relación con el objetivo final del comunicador. Esos objetivos están orientados a informar, interpretar, opinar o simplemente entretener. Para contenidos digitales, pudiéramos clasificar los géneros periodísticos así. Géneros informativos son aquellos que transmiten datos, hechos y dichos de manera clara, concisa y desapasionada. Géneros interpretativos. La labor interpretativa es consustancial al periodismo. Todo género periodístico supone, en mayor o menor medida, una interpretación de la realidad reflejada en un texto. Géneros dialógicos. Son aquellos basados en la comunicación entre dos o más personas a través de textos escritos u orales y que además se pueden realizar de manera sincrónica o asincrónica. Géneros argumentativos. Se entiende por argumentar la acción de dirigir a un interlocutor un argumento, es decir, una buena razón para hacerle admitir una conclusión e incitarlo a adoptar los comportamientos adecuados. Entre los géneros informativos encontramos la noticia, que es el género emblemático del periodismo. Lo ha sido antes y lo sigue siendo también en la red. En entornos digitales se da una gran importancia a este género y gran parte de sus contenidos son basados en publicaciones de medios impresos. La infografía. En la red se emplea la infografía interactiva o multimedia, que son aplicaciones que se le ha dado a este género periodístico y que, a diferencia de la infografía convencional, permite la utilización y aprovechamiento de recursos hipertextuales y multimedia que ofrece la red, pues se presenta estructuras organizativas y novedosas, integrando elementos textuales, icónicos y sonoros. Datos en bruto. Se refiere a aquellos datos que muchas veces dan soporte a las noticias o incluso llegan a ser formas automáticas de transmitir información. En espacios digitales se le da un lugar mucho más acorde a su naturaleza en comparación con su utilización en la prensa impresa. Hacen parte de los géneros interpretativos, el reportaje, que con el propósito contextualizador y explicativo permite la utilización de una gran variedad de recursos estilísticos. En el papel, implica una gran variedad de técnicas narrativo-descriptivas y expositivas con el uso de recursos dialógicos, textuales y gráficos de apoyo. Y en el ciberespacio es probablemente el género más apto para el aprovechamiento de los recursos hipertextuales, interactivos y multimedia. También está la crónica, que al igual que la noticia, informa sobre temas de actualidad, tanto inmediata como diferida. Sin embargo, la crónica se diferencia de la noticia en que permite adivinar en el texto la presencia narrativa de un periodista que observa. Hacen parte de los géneros dialógicos la entrevista, que es el más común de los géneros dialógicos. Básicamente reproduce una conversación sostenida entre entrevistador y entrevistado. No obstante, no se trata de una charla casual. Una entrevista es el resultado de un proceso compuesto de distintas instancias en el que el diálogo con el entrevistado es simplemente uno de varios pasos. El foro no es más que un espacio de debate en el cual los usuarios discuten sobre un tema previamente determinado. No es necesario que el debate se produzca de forma simultánea, ya que los mensajes se van acumulando en orden cronológico. La charla es un género que supone una comunicación entre dos o más personas de forma sincrónica y mediante mensajes textuales que van apareciendo de forma sucesiva en una ventana de la página web. La encuesta suele consistir en una pregunta realizada a los usuarios de la página principal del cibermedio sobre un tema de actualidad. La pregunta es siempre cerrada y se ofrece un número limitado de respuestas, de las cuales es posible escoger solo una. Por tanto, la redacción del enunciado es fundamental para el resultado de la encuesta. Entre los géneros argumentativos encontramos el editorial. Es el único de los géneros argumentativos en el que el autor no se identifica de forma explícita, sino que el propio medio sustituye su autoría. En los cibermedios españoles no se acostumbra a escribir editoriales, salvo a aquellos importados de su edición impresa. El suelto. Entendemos por suelto un texto argumentativo breve, generalmente anónimo, que se utiliza tanto en medios impresos como digitales con el fin de dar ideas al lector.
La viñeta o tira cómica. La clásica viñeta humorística de los medios impresos se ha trasladado también a los cibermedios. Como en los periódicos impresos, en las publicaciones de Internet, el humor gráfico se suele incluir en la sección de opinión y desde luego, aunque muchas veces vaya ligado a información de actualidad, sobre todo política, supone un contenido argumentativo en el que el autor cobra aún más protagonismo que el resto de los géneros. Con el estudio de los principales géneros periodísticos utilizados en entornos digitales, podemos establecer que estos no se alejan mucho de la tradicional forma de hacer periodismo en medios convencionales. Es más bien una mejora que se le hace a esos géneros para ser aplicados en contenidos de la web, sin dejar de lado la forma de aplicación en medios impresos.